Hola a todos y bienvenidos a esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Bienvenidos, queridos amigos, oyentes, seguidores, a este capítulo 45, episodio 45 o 25 de la tercera temporada, como siempre digo, en donde estamos analizando de lleno nuestra historia argentina. Ha pasado el peronismo. Sí, ha pasado el peronismo, lo cual marca un antes y un después dentro de Historia en Podcast, porque bueno, han sido numerosos los mensajes que he recibido sobre los episodios. Tanto es así que el peronismo parte 1, ¿sí? La parte 1 del peronismo es el tercer episodio más escuchado de toda la tercera temporada, detrás de el rosismo, ¿sí? Que es el número 2, y el número 1, que es la Revolución de Mayo. Imagino yo, digo, ¿no? También imaginen ustedes la importancia histórica que tiene en nuestro análisis la cuestión del peronismo, que marca justamente una bisagra y un punto de inflexión en la historia argentina del siglo XX, así como lo ha significado también el rosismo en su época y como lo ha significado la Revolución de Mayo. Temas en donde, creo yo, me lo demuestran los números de los episodios de Historia en Podcast, hay cierto hambre de historia, ¿sí? Ciertas ambiciones por escuchar algo nuevo relacionado a temas que ya están en la memoria colectiva y popular, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que se han sumado a este proyecto, colaborando con la compra del libro, tanto sea en formato digital como en formato papel, de los 10 primeros episodios de la temporada 1 de Historia en Podcast, desde el feudalismo a la Guerra Fría, en donde ilustramos con muchísimos datos de color, referencias bibliográficas y también empíricas para entender ese proceso que hemos analizado muy por arriba en el podcast, en episodios de no más de 30-35 minutos, y que en el libro hemos podido volcar y verter todos aquellos contenidos que van de la mano con los temas desarrollados. Así que muchas gracias, y la invitación a aquellos que todavía no lo han hecho para colaborar con el canal, esto que es difusión y divulgación histórica gratuita, pero que está abierta siempre la instancia para colaborar con este proyecto que se llama Historia en Podcast. En el día de hoy, sin más introducciones, vamos a desarrollar lo relacionado con la autodenominada Revolución Libertadora, el golpe de Estado de 1955 que derroca al gobierno democráticamente electo de Juan Domingo Perón y que va a ocupar un periodo de tiempo de 3 años que inicia en 1955 y termina en 1958. Para iniciar, diré que este proceso originado allá en septiembre del 55 y que ya vamos a estar analizando, trajo al análisis histórico, o al menos así lo veo yo y lo explico, de esta perspectiva lo explico, trae dos conceptos centrales, ¿sí? Para el análisis de todo ese proceso que inicia en el 55 y que a mi entender va a finalizar recién en 1983 con el retorno pleno de la democracia a nuestro país de la mano del presidente Alfonsín, ¿sí? ¿Por qué? Hay dos conceptos que son claves para entender todo este periodo largo, ¿sí? Pero que inicia con este tema que vamos a estar explicando hoy, que es la autodenominada Revolución Libertadora. El primero de esos conceptos es el de democracias tuteladas y el segundo de semidemocracias. Voy a explicar el primero. Cuando hablamos de democracias tuteladas, ¿sí? Estamos hablando de cierto control hacia la institucionalidad democrática por parte de un sector que se autoconsideraba protector, tutor, ¿sí? O moderador, si se quiere, de esas instituciones propias del juego democrático, que son las Fuerzas Armadas. Entonces, siempre va a existir una democracia en este periodo 55-83 en donde va a estar tutelada, moderada, controlada, si se quiere, vigilada, ¿por qué no?, por las Fuerzas Armadas. Y cuando esa institucionalidad democrática comienza a demostrar ciertas marcas de no beneficencia hacia un sector específico de la sociedad, aparecerán ahí nuevamente las Fuerzas Armadas para llevar adelante un nuevo golpe de Estado, el cual vuelve a tirar por el suelo la institucionalidad republicana que nos caracteriza en cuanto a nuestra propia constitución, digo, ¿no? Entonces así vamos a tener un golpe de Estado en el 55 y ya vamos a ver que dentro del golpe va a existir otro golpe, ¿sí? Un golpe dentro del golpe. Parece borgiano esto si se quiere, ¿no? Pero va a haber un golpe dentro del golpe. En el 66 vamos a tener un nuevo golpe de Estado y
obviamente el tan recordado y fatídico golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Ahí vemos cómo las Fuerzas Armadas tutelan, moderan, controlan las reglas del juego democrático, digamos, de la institucionalidad democrática y republicana. Y en segunda instancia, el concepto de semidemocracia, porque vamos a tener periodos de elecciones abiertas, supuestamente libres, pero van a existir algunos sectores que no van a estar representados, no van a poder estar representados por sus líderes. Ya vamos a ver el porqué. A este concepto lo voy a explicar un poquitito más adelante para que se termine de entender en el contexto propio de los hechos históricos. En cuanto al golpe del 55, podemos decir que, como casi todos los frentes que llevaron adelante golpes de Estado en nuestro país, ¿sí?, este no va a ser ajeno a esta cuestión de que el acuerdo que unía a esos sectores que propiciaban el golpe de Estado eran acuerdos bastante limitados y endebles, digamos. En este caso del golpe de Estado del 55 estaba claramente identificado por una amplia oposición al peronismo, ¿sí? Una oposición y un rechazo hacia el peronismo, pero nada más lo unía a ese heterogéneo grupo que llevó adelante el golpe de Estado del 55 que la oposición al peronismo, digamos, ¿no? Parafraseando al propio Borges, digamos, no nos une el amor sino el espanto, ¿sí? Entonces nos une solamente el rechazo y la oposición al peronismo, aunque dentro de esa oposición al peronismo, esa heterogeneidad dentro del golpe de Estado del 55 va a quedar en clara desde sus propios comienzos, porque va a haber sectores que diferían en cuanto a sus objetivos, como veremos un poquito más adelante, y que además quedó en claro desde el inicio mismo de esta denominada Revolución Libertadora. Ahora, ¿por qué Revolución Libertadora? ¿De dónde viene el nombre? ¿Cuál es la etimología, el origen, ¿sí?, de esta autodenominada Revolución Libertadora? En realidad, los principales cabecillas, los principales grupos que llevaron adelante este golpe de Estado en septiembre del 55, ¿sí?, se propusieron y venían con la bandera de desperonizar la sociedad, ¿sí?, liberar a la sociedad argentina del peronismo, ¿sí?, a lo cual lo consideraban sumamente maligno a los intereses que ellos mismos defendían. O sea, acá hay un juego de intereses de un nosotros y un ellos, nuevamente, que queda plasmado, como lo hemos venido analizando en los 3 capítulos referidos al peronismo. Entonces, este grupo golpista, ¿sí?, que instaura una dictadura en nuestro país, se autodenomina Revolución Libertadora porque su principal objetivo era liberar justamente a la sociedad argentina del peronismo, desperonizarla, como vamos a ver un poquito más adelante. El primer presidente de facto de esta revolución fue nada más y nada menos que el general Eduardo Lonardi, ¿sí?, quien había iniciado el levantamiento militar contra Perón y contra el gobierno peronista desde la provincia de Córdoba, sublevando las Fuerzas Armadas en contra del presidente democráticamente electo. Recordemos que Perón había sido elegido con el 62% de los votos en las elecciones de 1951, que lo habilitaba para gobernar el periodo 1952-1958, pero que se vio trunco justamente en septiembre del 55, cuando Lonardi comienza este levantamiento militar desde la provincia de Córdoba para derrocar al presidente Perón. Por lo tanto, va a ser Lonardi el propio encargado de encabezar el nuevo gobierno de facto, que se presentó como provisional, es decir, venimos a poner el orden que nosotros consideramos como orden, digamos, venimos a instaurar nuestra normalidad, entre comillas, para después dar una salida democrática. Y eso es algo nuevo que plantean los golpes de Estado a partir del 55, que es siempre la visión, ordenamos para llamar a elecciones, pero en esas elecciones se tenían que cumplir ciertas reglas que ya vamos a ver cuáles son. Posteriormente, ¿sí?, una vez que se plasmara esta nueva normalidad y se llamara elecciones, se iba a restaurar, según los propios golpistas, el orden constitucional en nuestro país. Una vez iniciado el levantamiento militar de Lonardi en Córdoba, va a llegar el propio general a Buenos Aires, donde va a ser recibido por sus partidarios con amplios y pomposos agasajos, ¿sí?, festejando justamente la caída del peronismo y la instauración de un nuevo régimen militar en nuestro país. Tanto es así que el 23 de septiembre, ¿sí?, el propio Lonardi juró ante las Fuerzas Armadas como presidente de facto,
quedando la vicepresidencia a cargo del contraalmirante Isaac Rojas. Bastante más conservador que Lonardi, como lo vamos a desarrollar. Un poquitito de paciencia nomás. El mismo día que Perón partía al exilio, en Buenos Aires iba a estar convocando una masiva marcha, lo que fue una masiva marcha en Plaza de Mayo por el sector antiperonista, festejando justamente la caída del régimen liderado por Juan Domingo Perón. Al mismo tiempo, sí hay que decir que se producía una gran congoja dentro de los sectores populares que veían marchar al exilio su líder y veían en peligro todas aquellas conquistas laborales y sociales y también económicas y también políticas, si queremos agregar, y también culturales que se habían conseguido durante el gobierno de Perón. Pero ¿qué sucedió? Y acá viene la parte en donde está el golpe dentro del golpe. Lonardi va a ser un tipo que va a estar rodeado de grupos nacionalistas católicos, de militares, que comparten cierto corporativismo, cierta visión corporativista de la economía y de la política, que venía, digamos, siendo planteada ya por la Revolución del 43. ¿Sí? Lonardi en cierta manera va a plantear continuar con ese corporativismo iniciado con la Revolución del 43, recordemos, en la cual había participado Perón, pero eliminando, sacando de escena todas aquellas prácticas consideradas por él como corruptas por parte del peronismo. Entonces, a ver, seguimos con el corporativismo iniciado por el 43, pero sin las notas de color peronistas. ¿Sí? Eso es lo que proponía Lonardi una vez ya establecido en la presidencia de facto de nuestro país. Establecía además Lonardi una clara y una tajante división y distinción entre lo que era la figura de Perón y lo que era el peronismo como movimiento político. Su crítica fundamentalmente se concentraba en la figura de Perón, en la figura del líder, ¿sí? Este líder casi autoritario. Bueno, habría que analizar qué tan autoritario fue Lonardi y los que le siguieron en la presidencia, digamos, ¿no? Como para criticar el autoritarismo de Perón. Pero, digamos, para el peronismo, el propio Lonardi se va a reservar una actitud bastante más abierta y de colaboración y de diálogo incluso, lo cual va a marcar la primera contradicción dentro de lo que es la Revolución Libertadora. A ver, venimos a liberar y a desperonizar la sociedad, pero tengo una mirada abierta hacia el peronismo. ¿Sí? El problema mío, dirá Lonardi, no es con el peronismo, sino con Perón, pero mientras tanto quiero desperonizar la sociedad. Bueno, ahí hay una contradicción discursiva, ideológica y pragmática, incluso si se quiere, dentro de lo que es esta Revolución Libertadora. Tanto es así, digo, que va a llevar a cabo, va a llevar al discurso, ¿sí? Su famoso lema, el propio Lonardi, de elaborar un peronismo sin Perón, ¿sí? En donde no hubieran ni vencedores ni vencidos. Incluso van a ser los dos lemas de Lonardi, ¿no? Peronismo sin Perón, en donde no existan ni vencedores ni vencidos. Esta frase de ni vencedores ni vencidos, hago un paréntesis aquí para explicarla, fue una frase empleada por Justo José Urquiza luego de la campaña que él mismo había iniciado sobre Uruguay, en el año 1851, lo cual vaticinaba o era el preludio de la caída de Rosas. Y como dicen algunos historiadores, como la historia se repite, ¿sí? Una vez como farsa, otra vez como tragedia, parece que este lema de ni vencedores ni vencidos también fue el preludio, también vaticinó la caída del propio Lonardi. ¿Por qué? ¿Por qué estas ideas de peronismo sin Perón? A ver, con Perón todo mal, pero con el peronismo todo bien. Mientras tanto, digo, queremos desperonizar la sociedad. Vamos a plantear este lema de ni vencedores ni vencidos. A ver, estamos todos en la misma, vamos. Bueno, estas ideas no van a ser para nada bien recibidas por la mayoría intransigente antiperonista que lo acompañaba el propio Lonardi en este proceso desde el golpe de Estado mismo y en este proceso de gobierno de facto militar, ¿no? Entonces, en este sentido de no plantear ni vencedores ni vencidos y de un peronismo sin Perón y de una política, si se quiere, dialoguista y de actitud abierta y colaboracionista desde estos primeros momentos de la Revolución Libertadora hacia el peronismo, ¿sí? El propio Lonardi, como presidente de facto, decidió no intervenir la CGT e incluso designar como ministro de Trabajo al propio Luis Cerruti Costa, que hasta entonces había sido el asesor legal de la Unión Obrera Metalúrgica, ¿no? Uno de los sindicatos más fuertes y más peronistas dentro de la peronización sindical que existió en el periodo 46-55, ¿no?
De hecho, la Confederación General del Trabajo, la propia CGT por su parte, va a mostrar una actitud de conciliación con el nuevo gobierno, lo cual va a ser criticado por Perón posteriormente, muy criticado por Perón a su regreso en el país allá por el 73. Sin embargo, esa armonía propuesta tanto por Lonardi y que va a contar con cierto apoyo por parte de la CGT de esos momentos, va a durar bastante poco tiempo. ¿Por qué? Porque el 13 de noviembre de 1955, a causa de estas diferencias con los grupos de los grupos más antiperonistas del nuevo gobierno, entre los cuales, hay que aclarar, se ubicaba el propio vicepresidente Isaac Rojas, ¿sí? Lonardi va a ser desplazado y reemplazado por Pedro Eugenio Aramburu, lo cual nos permite pensar que existió un golpe de Estado dentro del propio golpe de Estado. A ver, en septiembre del 55 hay un golpe de Estado iniciado en Córdoba por el propio Lonardi que lo lleva al poder, ¿sí? Se instaura como presidente de facto, pero debido a su política abierta hacia el peronismo, su problema estaba con Perón, con el líder, no con el peronismo, pero al mismo tiempo pensaba desperonizar la sociedad, contradicción de la que ya hemos hablado, ¿sí? Esto lleva a que los sectores más antiperonistas, ¿sí?, se muestren en contra del presidente de facto y lo derroquen. O sea, derrocan al presidente de facto que había derrocado a Perón. Y en su lugar surge la figura de Pedro Eugenio Aramburu, figura que va a tener numerosísimos vaivenes a lo largo de la historia argentina. Recordemos el secuestro del cadáver de Eva Perón, que va a tener un trajín bastante interesante, que va a desaparecer el cuerpo embalsamado de Eva del edificio de la CGT para terminar enterrado en la ciudad de Milán, en Italia, bajo el nombre de una monja, oculto ahí, y que posteriormente va a ser descubierto y que va a volver al país. Bueno, detrás de toda esa desperonización, digamos, va a estar el general Pedro Eugenio Aramburu, del cual ya hablaremos en profundidad. Pero, ¿qué sucedió? A ver, el 13 de noviembre deciden derrocar a Lonardi y poner a Aramburu. Pero en realidad, el día antes, el 12 de noviembre del 55, el propio presidente Lonardi, hasta entonces el presidente, debió enfrentar una serie de planteos por parte de sus seguidores, ¿sí?, que exigían la profundización, ¿sí?, de las políticas de la Revolución Libertadora. Entre ellas se planteaba la posibilidad no la posibilidad, sino la obligación de disolver el partido peronista, de intervenir la CGT y de llevar a cabo una purga militar, porque recordemos que Perón venía desde el ejército y seguía teniendo simpatizantes dentro del ejército. Esta serie de propuestas obligatorias que se les presentaron a Lonardi el 12 de noviembre del 55 estuvieron apoyadas, entre otros, por la famosa Junta Consultiva. Junta Consultiva, que era un órgano de consulta justamente creado por el cuerpo de ministros, que actuaba en la sede del Congreso como tal y era representante de un incipiente poder legislativo en nuestro país. Esa Junta Consultiva va a acompañar este pedido, ¿sí?, de los seguidores de la Revolución Libertadora de disolver el partido peronista, de intervenir la CGT y de llevar a cabo una purga militar. Asimismo, el propio Lonardi lo rechaza, ¿sí?, rechaza todo este conjunto de peticiones. La Junta Consultiva renuncia, ¿sí?, y al otro día se va a producir el nuevo golpe dentro del golpe, del cual ya hablamos, que se desplaza a Lonardi y se coloca en la presidencia, al general Pedro Eugenio Aramburu. Entonces tenemos este panorama: Lonardi reemplazado por Aramburu, que justamente era el representante de ese sector más intransigente y más antiperonista, ¿sí? Tanto es así que va a mantener al propio Isaac Rojas como vicepresidente, porque justamente Rojas también era representante de ese sector sumamente intransigente y antiperonista. Se restituyó, digamos, a la Junta Consultiva, sí va a seguir funcionando la Junta Consultiva, muy poco útil en esos sentidos, porque, a ver, estamos bajo un gobierno militar y, en definitiva, la orden siempre parte desde el Ejecutivo, ¿no?, en donde se concentran la mayoría de poderes, por más que lo disfracemos con los nombres y con las instituciones que querramos. Lonardi finalmente va a terminar falleciendo en el próximo año, particularmente el 22 de marzo del 56, producto de un cáncer que este general padecía, ¿sí? A partir de entonces, a partir de esta suplantación de Aramburu por Lonardi,
los sectores decididamente antiperonistas tomaron el control del Estado. Y esto es lo que se conoce en historia argentina, en este periodo que va desde, desde el 55 hasta el 83, hasta el fin de la última dictadura cívico-militar, como el periodo en donde el antiperonismo, ¿sí?, concentra el poder. El antiperonismo en el poder. A ver, nuestro país va a estar gobernado por antiperonistas o por por ideas que siguen la lógica antiperonista. El objetivo principal de este grupo era justamente lo que se había propuesto en la Revolución Libertadora: desperonizar la sociedad argentina. Pero ¿cómo se llevaría a cabo esta cuestión? Si hay algo que me gusta en historia es no preguntarme tanto los por qué, sino más bien los cómo, ¿sí? Cómo se va a plantear la desperonización de la sociedad argentina después de todo lo que había significado para el acervo popular, ¿sí? Y sobre todo de las clases obreras, el peronismo, ¿no? Entonces, la Revolución Libertadora, ya con Aramburu a la cabeza, va a plantear que a través de la persecución política y de la persecución ideológica se iba a lograr su tan preciado, entre comillas digo, ¿no?, objetivo de la desperonización de nuestra sociedad. Perón finalmente, digamos, mientras tanto Perón va a estar exiliado, va a marchar al exilio, primero va a estar en Venezuela, luego va a ir a República Dominicana y desde 1960 se asentó en España, ¿sí? Y desde el exilio, digo, va a ser el propio Perón quien procuraba mantener su liderazgo, aunque sea simbólico, ¿sí?, entre sus perseguidos, entre sus dispersos y asolados partidarios que habían perdido el norte, ¿sí? Acá vemos la verticalidad del peronismo, que cuando el líder no estuvo, ¿sí?, costó e incluso generó muchísimos problemas dentro del propio peronismo, como veremos más adelante y en próximos episodios, esta cuestión de el peronismo sin Perón, porque en definitiva lo que se terminó planteando fue eso: el líder en el exilio y los peronistas acá tratando de ver cómo se organizaban ante un panorama que era política y socialmente adverso, ¿sí? A partir de allí, estos partidarios peronistas, sumamente perseguidos, comienzan a desarrollar la famosa resistencia peronista que analizaremos un poquito más adelante en este mismo episodio. Ahora, ¿cómo implementaba la Revolución Libertadora de Aramburu su persecución y su subsiguiente desperonización de la sociedad argentina? En primera instancia, el gobierno de Aramburu decidió y definió la intervención oficial a la CGT, como así también a los sindicatos, deteniendo a gran cantidad de dirigentes políticos y sindicales vinculados al peronismo, ¿sí? También se va a llevar a cabo una depuración de peronistas en las universidades públicas y también en la administración pública. Se va a buscar controlar los medios de comunicación, lo cual acá hay que hacer un paréntesis y decir, los medios de comunicación ya estaban en manos del Estado porque el propio Perón se había encargado de nacionalizarlos para difundir su política oficialista. Entonces eso fue un punto que no costó tanto, ¿no?, por parte de la Revolución Libertadora. Y además, cierro paréntesis ahí, además el gobierno de Aramburu proscribió al peronismo, es decir, disolvió el partido peronista, y no solamente se conformó con disolver al partido peronista, sino que además va a llevar adelante la prohibición de la publicación del nombre de Perón, del nombre de Evita Perón, Eva Duarte de Perón, la prohibición de símbolos peronistas, de palabras o imágenes que tuvieran vinculación con el peronismo o que fueran expresión del movimiento peronista. Toda esta serie de medidas sumamente duras contra el peronismo, de una persecución increíble, estuvo acompañada por la Marina, por el sector de la Marina, el cual era abiertamente antiperonista, pero no así por el ejército, en donde existía todavía un gran acompañamiento hacia la figura de Perón por parte de algunos sectores dentro del ejército, no todos, pero había generales que habían acompañado al propio Perón hasta el final, hasta su propia caída, lo cual esto fue marcando una tensión que fue progresivamente en aumento hasta que finalmente el 9 de julio de 1956 un grupo de oficiales peronistas organizaron un levantamiento liderado por dos generales del ejército, el general Juan José Valle y Raúl Tanco, ¿sí?, que fue duramente reprimido por parte del gobierno de la Revolución Libertadora. Estos generales, tanto el general Valle como el general Tanco, tomaron la escuela de mecánica del ejército
con acciones, digamos, acompañaron esta toma de la Escuela de Mecánica del Ejército con acciones tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires y también en la provincia de La Pampa para lograr el ansiado retorno de Perón a nuestro país. Pero este movimiento terminó fracasando, lo cual llevó a que se produjeran una serie de fusilamientos, ¿sí? Hacia todos aquellos seguidores de este levantamiento propiciado por Valle, fusilamientos, sin juicio previo, lo cual se cataloga como delito de lesa humanidad y de terrorismo de Estado aparte, fusilamientos que van a ser, investigados por el periodista y escritor Rodolfo Walsh, el cual termina escribiendo y dándole forma después al famoso libro Operación Masacre. A esto va a seguir la tan ansiada, por parte del antiperonismo, depuración de los oficiales del ejército hasta lograr el control del mismo por parte de este sector abiertamente antiperonista e intransigente. Ahora bien, un aspecto interesante para analizar dentro de esta autodenominada Revolución Libertadora es la cuestión económica, la famosa economía de la Libertadora, ¿sí? La economía de la Revolución Libertadora. Hay que decir que nuestro país va a buscar colocarse dentro de las filas del occidente capitalista liderado en esos momentos por Estados Unidos. Ya sabemos y ya hemos repasado en la primera temporada la cuestión de la Guerra Fría, ¿sí? el proceso de posguerra en el cual se marcaban abiertamente dos bloques, uno comunista soviético y el otro capitalista pro-yanqui, Bueno, Argentina se va a buscar colocar justamente en las filas de este, repito, bloque occidental capitalista. Por lo tanto, comenzaron a verse en nuestro país políticas liberales que después de un amplio periodo de intervención estatal volvieron a ser foco en nuestro país, ¿sí? Se va a reducir la intervención estatal y van a comenzar a tomarse medidas consideradas como ortodoxas por el propio Fondo Monetario Internacional. Es decir, Argentina comienza a tener relaciones con las principales instituciones occidentales creadas por el bloque capitalista estadounidense para tratar de hacer frente a la avanzada socialista comunista soviética, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta, si bien va a suceder en el 59, lo que había sucedido en Cuba con la Revolución Cubana, ¿sí? Todo esto era esta serie de medidas: recortar la acción del Estado, reducir esa intervención estatal, comenzar a tomar medidas consideradas como ortodoxas por parte del FMI, eran medidas requeridas para alinearse dentro de ese mundo occidental que les estaba contando. Y además de esas relaciones abiertas que se comenzaron a tener con el FMI, nuestro país comenzó a tener relaciones también con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la famosa CEPAL, la cual estaba dirigida por el economista argentino Raúl Prebisch. La CEPAL, hay que decir, era un organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, creado en el año 48 con el objetivo de tratar de analizar las problemáticas económicas de la región, de Latinoamérica y del Caribe, y a partir de ese análisis tratar de aportar alguna serie de soluciones, ¿sí? Lo cual se puede leer entre líneas como una intervención claramente estadounidense a las cuestiones económicas del mundo latinoamericano. Según la CEPAL, ¿sí? Según esta Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, los países considerados como desarrollados podían, no debían, ¿sí? Sino que podían ayudar a los países que se encontraban en vías de desarrollo, eliminando factores considerados como de atraso mediante inversiones o mediante reformas estructurales, como por ejemplo podría ser la famosa reforma agraria. En este sentido, va a ser tal la vinculación que va a existir entre nuestro gobierno de facto con la CEPAL, que en el año 55 el primer presidente de la Revolución Libertadora, el general Lonardi, convocó al propio Raúl Prebisch, presidente de la CEPAL, que llegó a Buenos Aires y lleva a cabo un análisis y un estudio, según él, un riguroso estudio de la condición económica y política y social de nuestro país, lo cual puede entenderse, y me
gustaría que se entienda así, como una bisagra económica en nuestra historia argentina. Así como lo significó la llegada del peronismo, también la llegada de Prebisch a nuestro país va a marcar esta bisagra económica, porque permite al menos preguntarnos si fue a partir de allí cuando se da la implementación en nuestro país del famoso neoliberalismo, ¿sí? O al menos plantear si ese fue el inicio, el 55, con la llegada de Prebisch a nuestro país, fue el inicio de la implantación del modelo neoliberal en la República Argentina. República que por esos momentos de república tenía poco, porque estaba bajo el control de un gobierno de facto militar y de una dictadura que perseguía a todos aquellos que se encontraban en la vereda contraria, ¿sí? Después de este análisis de Prebisch, va a ser el propio director de la CEPAL quien creó y presentó al gobierno el famoso Plan de Recuperación Económica, en el cual decía que Argentina atravesaba una crisis económica que era heredada del modelo peronista, ¿no? Fíjense esta cuestión de la herencia y de la pesada herencia. Bueno, si estudiamos un poquito de historia, vemos que la historia decididamente se repite en nuestro país, que no ha sido ningún invento de ningún gobierno reciente, ni de ningún jefe de campaña, sino esta cuestión de los eslóganes ya venía en nuestro país implantándose desde hacía rato, incluso por el propio Prebisch en el 1955, ¿sí? Esta economía, esta situación de crisis económica heredada del peronismo, va a decir Prebisch que estaba caracterizada por la falta de modernización en el agro, también en la industria petrolera, ¿sí? Lo cual llevaba a una tremenda inflación, a una balanza comercial negativa, y que también mostraba ciertos signos de carencias en cuanto a infraestructuras, ¿no? Infraestructuras del rubro del transporte, sobre todo. Y además, decía Prebisch, el Estado acá, muchachos, está bastante grande. Hay que achicar el Estado si queremos tener mejores condiciones económicas. Pero ya sabemos que la cuestión del achique del Estado en nuestro país siempre ha quedado postergada, ¿no? Va a ser el propio Prebisch el que propuso la reducción del personal estatal, el achicamiento del Estado en todo sentido, ¿no? En materia económica, en materia social, en materia política, en cuestión de números, ¿sí? De funcionarios vinculados a la actividad pública. Va a llevar adelante la cuestión de la devaluación de la moneda nacional, la devaluación del peso, la privatización de empresas estatales que eran consideradas como ineficientes, y ahí entra Aerolíneas Argentinas, nuestra aerolínea de banderas, que muy poco rédito le rendía a las arcas nacionales, y que es más, era más lo que demandaba que lo que generaba, digamos. Entonces esta cuestión del déficit volvía a recaer sobre Aerolíneas Argentinas, también un tema que se ha discutido numerosísima cantidad de veces en la historia reciente de nuestro país, que ya venía planteándose desde 1955. También va a proponer Prebisch en este plan de recuperación económica el aumento impositivo, el famoso ajuste impositivo, fomentando la producción agropecuaria, actualizando la tecnología agropecuaria. Prebisch decía, a ver, estamos atrasados. La modernización agropecuaria nos pasó por el lado y no nos tocó a los argentinos, dice. Entonces propone crear una institución que estuviera abiertamente dedicada a la cuestión de la tecnología en el agro, y en ese sentido se llega a la posterior creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, más conocido como INTA, que funciona hasta la actualidad. Va a proponer profundizar la política petrolera y siderúrgica en nuestro país, fomentando siempre la cuestión de las inversiones extranjeras y sobre todo el ingreso de nuestro país al Fondo Monetario Internacional. El objetivo de este plan de recuperación de Prebisch era impulsar la producción de bienes para disminuir las importaciones, entre ellas el petróleo, el hierro y el acero. Es por eso que fomentaba la industria petrolera y también a la siderurgia, ¿no? Otro de los objetivos, de este plan de la CEPAL implantado en Argentina durante la Revolución Libertadora va a ser la toma de préstamos al exterior, buscando justamente ampliar el sector industrial y sobre todo el vinculado a las cuestiones energéticas, tal es así que se va a proponer ampliar las usinas de generación de energía en nuestro país, y también al mismo tiempo se va a buscar fomentar las exportaciones agropecuarias para generar ingresos con los cuales se iban a pagar todos los créditos tomados al exterior. Este conjunto de medidas propuestas por la CEPAL, propuestas por un argentino que era director de la CEPAL, Raúl Prebisch,
y llevadas a cabo por la Revolución Libertadora significaron, hay que decirlo, un cambio radical con el intervencionismo peronista o planteado durante los gobiernos peronistas, lo cual va a abrir un amplio frente de críticas entre los que se ubicaba el propio peronismo. Pero a ver, el peronismo como partido político estaba proscripto, entonces los intelectuales peronistas decidieron mostrar sus críticas. Uno de los principales críticos provenientes del peronismo va a ser el propio Arturo Jauretche, el cual lanza ahí un libro bastante interesante para leer, que es el famoso Plan Presbich, titulado de esa forma, ¿no? El Plan Presbich, el retorno al coloniaje. Fíjense lo fuerte del título, si pueden leerlo, la verdad que es bastante interesante el trabajo de Arturo Jauretche, perdón. Además, buscando ya las consecuencias de este modelo económico de la Revolución Libertadora, hay que decir que tanto Lonardi como Aramburu van a seguir casi ciegamente los postulados propuestos por Presbich y propuestos por la propia CEPAL, ¿sí? Obteniendo como resultado todo lo opuesto a lo buscado, como ya sabemos que llevaron la implementación de planes neoliberales mal pensados en nuestro país, ¿sí? Por ejemplo, uno de los principales resultados va a ser el aumento notable del endeudamiento externo de Argentina, ¿sí? Además, endeudamiento que nunca va a ser acompañado por la estabilización económica esperada o deseada o augurada por estos grandes teóricos que desde los escritorios ven a la situación económica bastante fácil y parece que fuera directamente lineal, pero en realidad siempre hay factores sociales, porque la agencia humana, el ser humano, ¿sí? Como tal, tiene un margen de acción que los libros siempre escapan a ese análisis, y en este sentido terminó escapándose y el endeudamiento argentino, endeudamiento que no fue acompañado por el progreso económico, estalló y se fue por las nubes. En este sentido, se va a iniciar un amplio marco de resistencia peronista, no solamente a las medidas económicas, sino a la propia proscripción del peronismo propuesta por la Revolución Libertadora. A ver, con las reformas económicas planteadas, los trabajadores que fueron beneficiados durante el peronismo van a perder muchas de esas conquistas logradas durante el periodo 1946-1955, ¿sí? Sobre todo, el nuevo gobierno va a atar a los salarios a la productividad que cada obrero tuviera, y esto fue sumamente mal visto por el sector obrero, el cual comenzó a mostrarse reticente, más allá, de la cuestión netamente política y de persecución ideológica que el régimen de la Revolución Libertadora estaba implementando. Se instauraron en nuestro país, en el marco de la resistencia peronista, más de 200 grupos comandos que van a ser impulsados por el propio abogado y exdiputado peronista John William Cook, que va a ser elegido por el propio Perón como su delegado mientras durara su exilio, ¿sí? Estos grupos comandos llevaban a cabo sabotajes, tanto en contra de los objetivos militares, como así también en edificios públicos o en plantas eléctricas, buscando sabotear justamente la política económica del gobierno de la Revolución Libertadora. Estos grupos comandos que van a ser denominados por la prensa como un terrorismo espontáneo. Fíjense la radicalización de la violencia en este periodo, signada sobre todo por el sector peronista, que deriva a su vez del odio generado por el sector antiperonista. Entonces estamos en una especie de círculo vicioso en el cual, en este dilema del huevo o la gallina, en el cual nunca terminamos de encontrar el origen, ¿sí? Van a surgir también en este marco de resistencia peronista las famosas células clandestinas, células que, eran grupos armados generalmente que vivían dentro de un mismo barrio, que buscaban la radicalización de la violencia y tratar de no olvidar al líder que estaba exiliado, mostrarse abiertamente en contra de las medidas tomadas por el gobierno dictatorial. En este sentido repartían volantes, pintaban consignas, tales como por ejemplo, Perón vuelve, ¿sí? Buscando justamente el regreso del líder peronista a nuestro país. Muchos de estos sectores antirrevolucionarios, o antirrevolución libertadora, sectores peronistas, van a buscar refugiarse en el sector
militar, contando sobre todo el apoyo que Perón todavía tenía en ese ámbito, ¿no? En 1956 comenzó a correrse un rumor muy fuerte sobre el regreso de Perón. Se decía que Perón iba a regresar a nuestro país. Pero luego del fallido levantamiento del general Valle y del general Tanco, que ya hemos analizado, esa línea de búsqueda del regreso del peronismo directamente cesó, ¿sí? Se calmó, se apaciguó y casi diría, casi, no totalmente, dejó de existir, ¿sí? Ante justamente el fracaso de esta sublevación militar, la resistencia peronista va a comenzar a abandonar muy progresivamente la lucha armada, comenzando sobre todo a concentrarse ahora y a concentrar sus esfuerzos en la reorganización sindical, ¿sí? Recordemos que los sindicatos habían sido durante el peronismo una especie de unidades básicas, de grupos en donde el peronismo era una cuestión casi religiosa, ¿sí? Obligadamente los sindicatos eran de corte peronista. En este sentido, en el año 1957 se normalizaron, dicen algunos libros de historia, esta palabra normalizaron habría que tomarla entre comillas, se van a normalizar algunos gremios, van a comenzar a refuncionar algunos gremios y se va a crear también la famosa comisión intersindical, cuyo objetivo principal era presionar al gobierno para tener elecciones libres, que el sindicalismo, pudiera tener elecciones libres, que se pudieran elegir a los líderes sindicales democrática y abiertamente, también para que se liberara a los dirigentes sindicales que estaban presos y que eran perseguidos por la Revolución Libertadora, así como también buscar el restablecimiento del funcionamiento de la Confederación General del Trabajo o CGT. Para lograr esos objetivos, esta comisión intersindical va a llamar a una huelga general para el 12 de septiembre del año 57, en la que aproximadamente 2,5 millones de trabajadores en nuestro país. En respuesta a esto, ¿sí? Lo cual ya estaba o dejaba ver al menos cierta reorganización sindical peronista, el interventor de la CGT, Alberto Patrón Laplacet, convocó a un congreso para normalizar el funcionamiento de la Confederación General del Trabajo en septiembre de 1957, lo cual dejó en evidencia que la mayoría del sindicalismo era peronista y, por lo tanto, buscaba la reorganización del peronismo, que estaba, como partido político, proscripto, ¿sí? Entonces, los gremios peronistas, ante esta situación, deciden retirarse de este congreso que buscaba normalizar el funcionamiento de la CGT. Solamente quedaron presentes 62 sindicatos peronistas que van a formar las famosas 62 organizaciones. Si ustedes ven por ahí en algunas marchas el cartel 62 organizaciones, viene de este congreso que buscaba normalizar el funcionamiento de la CGT, en el cual quedaron presentes solamente 62 sindicatos de corte peronista, desplazando así a aquellos que eran abiertamente antiperonistas. Así, de esta forma, los sindicatos en nuestro país se convirtieron en la única institución legal, ¿sí?, que era de representación peronista, porque recordemos que el partido peronista estaba proscripto, ¿sí? Y Perón, desde el exilio, ¿sí?, va a mantener ese poder simbólico, aunque muchas veces tuvo que tolerar ciertas contrariedades por parte de los sindicalistas, lo cual va a ocasionar el surgimiento de líderes sindicales, ¿sí?, líderes sindicales que van a ver la luz del sol como líderes, como resultado de un proceso de lucha, un proceso de lucha y de resistencia. Los líderes sindicales que surgieron en este periodo posterior al 55 son líderes sindicales con barro en los pies, tipos que por más que fueran perseguidos, lograron restablecer o al menos normalizar, entre comillas, el funcionamiento de los gremios, ¿sí?, con un gobierno totalmente adverso, lo cual marca una ruptura dentro del sindicalismo, porque van a quedar opuestos a aquellos líderes sindicales que surgieron durante el peronismo, que a diferencia de estos surgidos después del 55, aquellos tenían el apoyo del Estado. Eran líderes, ¿sí?, que habían llegado bastante tiernos, bastante livianitos, porque en ese momento era el propio Estado el que formaba líderes sindicales, ¿sí? En este momento,
posterior al 55, con la Revolución Libertadora, incluso con el gobierno militar funcionando, era muy difícil convertirse en un líder sindical con ideas peronistas. Bueno, estos nuevos líderes sindicalistas vienen a marcar un antes y un después, ya que se formaron en base a la lucha y no en base al apoyo recibido desde el Estado, que en esos momentos estaba controlado por el peronismo. Paréntesis aquí de por medio, va a surgir en esta época el famoso término gorila, ¿sí? Para designar a todos aquellos sectores antiperonistas, sectores que eran además sumamente heterogéneos. Se podía catalogar como gorila al simple opositor a Perón, digamos. Acá volvemos a usar la frase de Borges: no nos une el amor sino el espanto. ¿Sí? Será por eso que la quiero tanto, dice Jorge Luis Borges. Bueno, acá pasa lo mismo, digamos, ¿no? El término gorila viene a encuadrar a todos aquellos opositores al peronismo. Hay diferentes versiones sobre su origen. Algunos dicen que proviene de un cuadro humorístico creado por Aldo Camarota, y que va a ser interpretado posteriormente por Delfor Amaranto en el programa radial de la revista Dislocada, ¿sí? Lo cual guardaba cierta gracia dentro ahí de un cuadro particular, en donde se veían un relato de gorilas que andaban por aquí y por allá, ¿sí? Qué sé yo, es bastante complicado analizar el origen del término gorilas, no me voy a meter en eso, simplemente menciono así algunas versiones como para que si ustedes quieren profundizar después puedan hacerlo. Está también la cuestión de la película Magambo, ¿sí? Con Clark Gable y Ava Gardner, en el que justamente los protagonistas, hay una cuestión de gorilas, fortachones, ¿sí? Bueno, se dice que asemeja a esta cuestión sumamente autoritaria y de persecución que encabezó la Revolución Libertadora, ¿no? También había un bayón, un género musical, ¿sí? Un bayón que era muy difundido por la revista Dislocada, que decía en algunas partes: hay gorilas por aquí y por allá andando por todos lados, lo cual hacía cierta alusión, dicen algunos historiadores que han analizado el término, hacía cierta alusión a la cuestión de que peronistas se encontraban en todos lados y también antiperonistas, haciéndole la contra a ese sector peronista, ¿no? Bueno, en realidad un término bastante complicado para analizar, deberíamos dedicar todo un episodio a eso, simplemente nombro algunas versiones para que ustedes, si quieren, puedan profundizar. Ahora bien, dijimos al comienzo de este capítulo que la Revolución Libertadora se planteaba como provisional, es decir, llevamos a cabo esta revolución, desperonizamos la sociedad y cuando las condiciones estén dadas, según nosotros, dirán los militares, vamos a buscar una salida electoral o democrática, ¿sí? Esto vale hacer, antes que nada, un rápido análisis político nacional. Ya sabemos qué pensaban las Fuerzas Armadas, ya sabemos qué pasaba con el peronismo, que se encontraba proscripto por parte de las directivas del propio gobierno revolucionario. Ahora, ¿qué pasaba con la UCR? La UCR va a sufrir un proceso de división, de escisión. La UCR, que se viene dividiendo desde sus orígenes mismos, digo, ¿no? Es un partido político que ya nació dividido. Bueno, en el 56 va a tener una nueva división entre dos bandos. Uno denominado Unión Cívica Radical Intransigente, ¿sí? Liderada por Arturo Frondizi, y el otro bando denominado como Unión Cívica Radical del Pueblo, liderado entre otros por Ricardo Balbín y el ex gobernador cordobés Amadeo Sabatini, ¿sí? En este marco de crisis institucional y política se van a llevar a cabo elecciones. Finalmente el gobierno de Aramburu decide buscar esa salida electoral y llama a elecciones para el 23 de febrero del año 57. ¿Sí? De cara a esto, y acá viene un análisis que me parece brillante para hacer, de cara a esto, la UCR, la Unión Cívica Radical Intransigente, con Frondizi a la cabeza, va a plantear una estrategia. Frondizi va a decir: vamos a llevar a la práctica un plan para hacernos del gobierno, para ganar las elecciones, y después en la marcha del gobierno, si es que lo logramos, veremos cómo lo resolvemos. ¿Qué hace Frondizi? Firma acuerda, digamos, con Perón en el famoso Pacto de Caracas, desarrollado en la ciudad, en la capital venezolana, ¿sí? Allí Frondizi le va a proponer a Perón, va a haber un encuentro, entre Perón y Frondizi, y en donde Frondizi le va a proponer al líder Juan Domingo Perón un acuerdo para que los peronistas
votaran por la Unión Cívica Radical Intransigente. Y con el periódico de hoy podemos decir cómo los radicales le van a votar a los peronistas. ¿Cuál era la estrategia que pensaba Frondizi? Bien, Frondizi le dijo a Perón lo siguiente: a cambio de que tus seguidores me voten, dirá Frondizi, ¿sí?, si yo gano las elecciones, voy a levantar la proscripción del peronismo, ¿sí?, voy a normalizar el funcionamiento de la CGT y voy a garantizarte tu regreso al país. Le va a garantizar a Perón el regreso a la Argentina, ¿sí? Lo cual viene a explicar ese concepto que dije que explicaba este periodo 55-83, que es el de semidemocracias. Ya hemos entendido, creo, a esta altura el concepto de democracias tuteladas. Ahora bien, semidemocracias hace referencia a que hay democracias, porque hay elecciones abiertas y democráticas, ¿sí?, con voto secreto, universal y obligatorio y toda la mar en coche, pero hay un sector de la población que no puede elegir libremente. ¿Por qué? Porque el sector peronista no puede elegir a su líder, porque justamente el peronismo está proscripto como partido político y el líder exiliado, porque si pisaba el país muy probablemente lo mataran, digo. Entonces, ese sector, ¿sí?, no va a encontrar en las boletas electorales al líder por el cual quieren votar. Entonces son mandados, fíjense acá la autoridad del líder, para mandar a sus seguidores a votar por tal o cual candidato. En este caso, Perón le va a decir a los trabajadores, al movimiento obrero en su conjunto, al movimiento obrero peronista y a los seguidores peronistas: muchachos, el que mejor nos representa hoy en día es Frondizi, vótenle a él, porque si le votan a él, se van a crear las condiciones para nuestro regreso a la política nacional. En este sentido, ¿sí?, una vez hecho el acuerdo entre Perón y Frondizi, dadas estas directivas por parte de Perón, el Comando Táctico Peronista, que era el principal órgano del peronismo durante el exilio del líder en el exterior, ¿sí?, señalaba en una declaración que la mejor opción para enfrentar la famosa, y encomillada digo yo, ocupación, ¿sí?, la ocupación que los propios antiperonistas estaban llevando a cabo del poder, era votar a la lista de la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Frondizi, ¿sí? Gracias a este acuerdo, la fórmula, liderada por Frondizi y secundada por Alejandro Gómez como candidato a vicepresidente, se impuso ampliamente, con aproximadamente 4 millones de votos contra los 2.400.000 votos que contó la Unión Cívica Radical del Pueblo, con Balbín a la cabeza. Va a lograr el triunfo electoral en todas las provincias, lo cual le permite obtener mayoría en diputados y la totalidad de senadores. Aramburu, después de estos hechos, digamos, va a recibir fuertes presiones para que Frondizi no asuma, sobre todo teniendo en cuenta que Frondizi llegaba al poder con el apoyo de los votos peronistas. Sin embargo, el propio Aramburu va a resistir a esas presiones recibidas y el nuevo gobierno, el nuevo presidente, terminó asumiendo el 1 de mayo de 1958. Y queda abierta la pregunta: ¿qué habrá hecho Frondizi una vez que asumió al poder? ¿Habrá cumplido las promesas que habían acordado con Perón en el famoso Pacto de Caracas? Bien, dejo abierta la pregunta y la analizaremos en un próximo episodio de Historia en Podcast. No se lo pierdan, porque vamos a estar respondiendo a esta gran cuestión que quedó planteada aquí. Como siempre, mis redes sociales me pueden encontrar por Facebook, Instagram o Twitter como Luquitas Bota. Intercambiamos opiniones y pueden buscar el libro de Historia en Podcast. Me escriben por mis redes sociales, o si no, por Mercado Libre o por las tiendas Amazon a nivel mundial. Muy bien, amigos, ha sido un gusto como siempre. Muchísimas gracias y hasta un próximo episodio. Chao.